Hay algo importante sobre ti que probablemente nadie te enseñó. No en el colegio, no en casa, no en ningún libro de texto que hayas leído jamás. Algo que, si lo hubieras entendido desde pequeño, habría cambiado por completo la forma en que te relacionas contigo mismo, con los demás, con las oportunidades que rechazas y con las que nunca te atreves a buscar. No es una técnica, no es un método de productividad, no es una fórmula para el éxito. Es algo mucho más fundamental. Es la comprensión de quién eres en realidad. No quién te dijeron que eras, no quién aprendiste a ser para sobrevivir en el entorno que te tocó, sino quién eres en la raíz más profunda de tu experiencia consciente. La mayoría de las personas lleva toda su vida respondiendo a una pregunta que nunca se hizo conscientemente: ¿quién soy yo? Y lo más curioso es que, sin habérsela planteado, ya tiene una respuesta, ya tiene una imagen de sí misma, ya tiene una historia de sí misma que repite internamente cada día. Una historia que dice lo que puede o no puede lograr, lo que merece o no merece, lo que le está permitido desear y lo que está fuera de su alcance. Y esa historia, esa imagen, ese conjunto de creencias sobre uno mismo, tiene un nombre, tiene un concepto, y ese concepto lo es todo. Antes de continuar, si este tipo de reflexiones te ayudan a ver tu vida desde otra perspectiva, suscríbete ahora al canal y deja un like, y escribe en los comentarios una sola palabra: despierto, porque eso es exactamente lo que va a ocurrir en los próximos minutos. Piensa en ti cuando tenías 5 o 6 años. Piensa en la libertad de ese niño, en cómo no tenía miedo de preguntar cosas absurdas, de bailar sin saber bailar, de dibujar sin preocuparse de si el dibujo era bueno o malo. Ese niño no tenía un autoconcepto limitante, tenía curiosidad, tenía apertura. No había aprendido todavía a definirse en términos de lo que los demás pensaban de él. No había interiorizado aún las etiquetas, los juicios, las comparaciones constantes que llegarían después. Y entonces ocurrió algo. Ocurrió de forma gradual, tan gradual que ni siquiera lo notaste. Alguien te dijo que eras torpe, alguien te dijo que eras demasiado sensible, alguien se rió de ti cuando hablaste en clase, alguien te comparó con tu hermano, con tu primo, con el hijo del vecino que siempre sacaba mejores notas. Alguien te dijo que no eras tan listo, que no eras tan guapo, que no se te daba bien el deporte, las matemáticas, la música, la vida social, y tú, como cualquier ser humano en desarrollo, hiciste lo más natural del mundo. Creíste lo que te dijeron, no porque fueras ingenuo, no porque fueras débil, sino porque así funciona la mente humana en sus primeros años. El niño no tiene aún la capacidad crítica de separar lo que otros dicen de lo que es verdad. Para él, si alguien importante lo dice, es real. Si sus padres lo dicen, es verdad. Si su profesor lo dice, es un hecho. Y así, sin que nadie te lo explicara, sin que nadie te advirtiera de lo que estaba ocurriendo, fuiste construyendo una imagen de ti mismo hecha de reflejos ajenos, una identidad ensamblada con los comentarios de los demás, con las expectativas de tu entorno, con las reacciones que recibiste ante lo que hacías, decías o sentías. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. Aquí es donde la mayoría de las personas asume que esa imagen que construyó de sí misma en su infancia es la verdad sobre quién es, que si le dijeron que no era suficientemente bueno es porque no lo era, que si aprendió a no levantar la mano en clase por miedo a equivocarse, es porque no es de las personas que saben, que si interiorizó que el dinero es difícil de conseguir y que las personas como ella no llegan a ciertas posiciones, es porque esa es la realidad de su vida, pero no es la verdad. Es solo la historia que aprendiste a contar sobre ti mismo. Y hay una diferencia enorme entre la verdad y la historia que cuentas. Neville Goddard, escritor y filósofo del siglo XX, dedicó décadas a explorar esta idea con una profundidad que pocas personas de su época alcanzaron, y una de sus afirmaciones más radicales era esta: lo que experimentes en tu vida exterior es siempre un reflejo de lo que crees en tu interior sobre ti mismo, no de lo que deseas, no de lo que intentas, no de lo que trabajas para lograr, sino de lo que crees, en lo más profundo de tu ser,
que eres, que mereces, que te está permitido vivir. Él lo llamaba el autoconcepto y lo definía como la suma total de todo lo que crees sobre ti mismo, cada pensamiento que tienes sobre tu capacidad, cada juicio que haces sobre tu valor, cada historia que te repites sobre por qué las cosas te salen bien o mal, cada limitación que asumes como natural. Todo eso, en conjunto, forma una imagen, y esa imagen es la que determina lo que manifiestas en tu realidad. No como magia, no como pensamiento mágico, sino como algo mucho más concreto. Porque lo que crees sobre ti mismo determina cómo actúas, qué decisiones tomas, qué oportunidades ves y cuáles ignoras, cómo te relacionas con los demás, cómo respondes ante los retos, qué te permites pedir y qué das por imposible antes de intentarlo. Imagina a una persona que creció escuchando que era torpe con el dinero. Tal vez no se lo dijeron con esas palabras. Tal vez simplemente vio cómo en su casa el dinero era siempre escaso, siempre fuente de tensión, siempre algo que se iba antes de llegar. Vio cómo sus padres nunca hablaban de inversión, de ahorro consciente, de construir patrimonio. Escuchó frases como: el dinero no da la felicidad, los ricos son unos aprovechados, nosotros no somos de esos. Y sin darse cuenta, interiorizó todo eso. Lo convirtió en parte de su identidad. Ahora esa persona tiene 30 años. Trabaja, gana un sueldo razonable, pero el dinero le sigue faltando. No porque sea mala persona, no porque no trabaje suficiente, sino porque hay una creencia instalada en su sistema de percepción que dice que las personas como ella no acumulan riqueza, que si tiene demasiado algo malo pasará, que no merece vivir con holgura económica. Y esa creencia, invisible, silenciosa, dirige sus decisiones. La impulsa a gastar cuando tiene, la frena cuando podría invertir, la lleva a sabotear inconscientemente las oportunidades que se acercan, no por maldad, no por irresponsabilidad, sino porque su autoconcepto financiero no incluye la posibilidad de la abundancia. Este es el punto que cambia la perspectiva. El problema no es la situación externa. El problema es la imagen interna. Y mientras esa imagen no cambie, cualquier estrategia externa, cualquier consejo, cualquier técnica de gestión del dinero, actuará como un parche sobre una herida que sigue abierta por dentro. Lo mismo ocurre con las relaciones. Piensa en alguien que, desde pequeño, aprendió que el amor viene con condiciones, que para ser amado hay que ser bueno, obediente, útil, exitoso, que si no cumples con las expectativas, el afecto se retira, que si eres vulnerable, si muestras lo que sientes de verdad, te utilizarán o te rechazarán. Ese niño creció. Ese niño ahora tiene parejas, y en todas sus relaciones, sin importar cuántas tenga, sin importar cuánto consciente trabaje para ser diferente, hay un patrón que se repite, un patrón de distancia emocional, o de dependencia extrema, o de miedo al abandono, o de autosabotaje, justo cuando algo bueno empieza. ¿Por qué? No porque sea una mala persona, no porque no merezca el amor, sino porque su autoconcepto emocional dice que el amor es peligroso, que la intimidad duele, que no es completamente digno de ser amado tal y como es. Y mientras esa creencia viva en su interior, atraerá situaciones que la confirmen, no porque el universo sea cruel, sino porque la mente humana tiene una tendencia poderosa a confirmar lo que ya cree, a buscar la coherencia entre la imagen interna y la experiencia externa. Esto es lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación. Pero Neville Goddard lo veía desde una perspectiva más amplia, más filosófica. Para él, la conciencia no solo filtra la realidad, la crea. Lo que asumes como verdad sobre ti mismo se convierte en el molde desde el que se organiza tu experiencia del mundo. No metafóricamente, literalmente. Y aquí está lo que nadie te enseñó. Ese molde no es fijo. Esa imagen que tienes de ti mismo no es la verdad inmutable sobre quién eres. Es una construcción que se puede deconstruir,
examinar y reconstruir conscientemente. Pero para hacerlo, primero necesitas entender cómo se construyó, por qué sigue activa y qué hace exactamente en tu vida cotidiana. Hay personas que viven en un estado permanente de duda sobre sí mismas. No saben por qué. No hubo ningún trauma aparente. Crecieron en familias aparentemente funcionales. Recibieron educación. Tuvieron oportunidades. Y aún así, hay algo dentro de ellas que siempre cuestiona, que siempre dice, no estoy seguro de poder, que siempre espera que algo salga mal, que siempre siente que los demás saben más, valen más, merecen más. Esta experiencia tiene un nombre, síndrome del impostor. Pero más allá del nombre clínico, lo que hay debajo es muy simple. Un autoconcepto que no incluye la posibilidad de ser suficiente. Un autoconcepto que dice, soy una persona que duda, soy una persona que comete errores, soy una persona que en cualquier momento será descubierta como alguien que no sabe lo que aparenta saber. Y mientras esa sea la historia interna, ningún logro externo será suficiente para cambiarla, porque el ego siempre encontrará una razón para decir que ese logro fue suerte, circunstancias, error de los demás al valorarte. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca de nuevo. Creen que la solución está en lograr más, en acumular más evidencias externas de su valor, en conseguir el trabajo mejor, la pareja más perfecta, el reconocimiento más amplio. Pero eso no funciona, porque la ecuación está al revés. No es lograr más para sentirte suficiente, es sentirte suficiente para lograr de forma diferente, desde un lugar de expansión y no de compensación. Neville Goddard lo expresaba así: no intentas llegar a ser algo que no eres, asumes el estado de conciencia de lo que deseas ser, y desde ese estado actúas, piensas, percibes, te relacionas. Y porque percibes desde ese estado, aquello que percibes cambia. ¿Qué significa asumir un estado? No significa fingir, no significa mentirte a ti mismo, ni negar tu realidad actual. Significa algo mucho más profundo. Significa habitar, desde dentro, la experiencia de ser esa versión de ti. Significa preguntarte cómo pienso si ya soy esa persona, cómo me muevo, cómo hablo conmigo mismo, qué doy por sentado, qué ya no temo, y desde esa pregunta, desde esa habitación interior, comenzar a vivir. Esto no es positivismo tóxico, no es repetir afirmaciones vacías frente al espejo. Es un proceso de ingeniería profunda de la conciencia. Es decidir, deliberadamente, qué historia vas a contar sobre ti mismo, no para engañarte, sino para reconocer que la historia que contabas antes tampoco era la verdad absoluta. Era una historia, y si era una historia, puedes elegir otra. Piensa en alguien que siempre creyó que no era una persona creativa. Tal vez en el colegio le dijeron que sus dibujos eran torpes. Tal vez su familia valoraba más las ciencias que las artes. Tal vez simplemente nunca nadie le dijo que tenía una forma única de ver el mundo. Así que esa persona creció creyendo que la creatividad no era para ella. Eligió carreras prácticas. Suprimió esa parte de sí misma que quería escribir, pintar, crear. Y cada vez que alguien le sugería que lo intentara, había una voz interna que decía: yo no sirvo para eso, yo no soy de esas personas. Pero un día, casi por accidente, esa persona escribió algo, un correo largo a un amigo, una nota en un diario, un texto en las redes sociales, y alguien le dijo que le había llegado, que había algo en esa forma de expresarse que tocaba algo real. Y esa persona, por un momento brevísimo, antes de que la voz del autoconcepto limitante volviera a intervenir, sintió algo distinto. Sintió que tal vez sí, que tal vez esa imagen de no ser creativa no era tan sólida como creía. Y sí, en ese momento, en lugar de dejar que la vieja historia volviera a imponerse, esa persona decidiera quedarse en ese estado, habitarlo, tomarlo como punto de partida, algo comenzaría a cambiar. No de golpe, no de forma mágica, sino de forma gradual, orgánica, inevitable, porque estaría percibiendo desde un lugar diferente, y desde ese lugar diferente vería oportunidades que antes no veía,
Tomaría decisiones que antes no tomaba. Se permitiría experimentar lo que antes rechazaba por no ser para ella. Este es el mecanismo, no el milagro, el mecanismo, y es mucho más poderoso que cualquier milagro, porque está completamente bajo tu control. Si este contenido te está haciendo reflexionar sobre tu vida, sobre la imagen que tienes de ti mismo y sobre cómo esa imagen ha estado dirigiendo tus decisiones sin que lo supieras, suscríbete ahora al canal, deja un like a este vídeo y sigue aquí, porque lo que viene a continuación es lo que la mayoría de las personas nunca llega a entender del todo. Hablemos de algo que ocurre todos los días en millones de vidas, algo tan cotidiano que casi no lo ves, pero que, cuando lo ves, no puedes dejar de verlo. Hay personas que sienten que no merecen ciertas oportunidades. No lo dicen así de claramente. No dicen en voz alta, yo no merezco este trabajo, yo no merezco esta relación, yo no merezco este nivel de vida, pero actúan desde ese lugar. Cuando llega una oportunidad extraordinaria, la primera reacción no es entusiasmo, es miedo, es la búsqueda de razones por las que no funcionará, es la sensación de que hay un error, de que alguien se equivocó al elegirles, de que en cualquier momento descubrirán que no son la persona adecuada. ¿De dónde viene esa sensación? No viene del presente, viene de una historia muy antigua, viene de todas las veces que, de niño, tu entusiasmo fue ignorado o ridiculizado, viene de todas las veces que te dijeron que soñabas demasiado, que pedías demasiado, que eras demasiado ambicioso para alguien como tú. Viene de los momentos en que pediste algo con todo tu corazón y recibiste como respuesta el silencio, el rechazo, la decepción, y aprendiste, de forma inconsciente pero profunda, que pedir demasiado tiene consecuencias, que aspirar alto es una forma de exponerse al dolor, que es más seguro no desear tanto para no sufrir cuando no llega, y así, sin saberlo, construiste un techo invisible sobre tu vida, no porque alguien te lo pusiera, sino porque tú mismo lo construiste como mecanismo de protección, como una forma de decirle al mundo, no espero demasiado, así no me pueden hacer daño, pero ese techo no te protege, te limita, porque no distingue entre el dolor que venía de afuera y la posibilidad que viene desde adentro. Bloquea todo por igual. Y así, la misma estructura que construiste para protegerte de la decepción te aleja de la expansión. Neville Goddard tenía una forma de hablar de esto que era a la vez sencilla y radicalmente transformadora. Decía que la causa de toda la escasez en la vida de una persona no estaba en las circunstancias externas, sino en el estado de conciencia desde el que esa persona observaba su vida. Un estado de conciencia de carencia produce experiencias de carencia. Un estado de conciencia de abundancia, en su sentido más amplio, no solo económico, sino vital, emocional, relacional, produce experiencias de abundancia, y el estado de conciencia no es lo que piensas conscientemente. No es lo que te dices a ti mismo en los momentos de reflexión. Es lo que sientes, que eres, cuando no estás pensando. Es el estado de fondo desde el que percibes, el agua en la que nadas, sin darte cuenta de que estás nadando. Por eso, las afirmaciones solas no funcionan para la mayoría de las personas, porque puedes repetir soy abundante, soy exitoso, soy digno de amor, pero si el estado de fondo sigue siendo el de alguien que se siente pequeño, insuficiente, indigno, las palabras no penetran, rebotan en la superficie, no cambian nada en lo profundo. Lo que necesitas no es una afirmación nueva, necesitas un estado nuevo, y un estado no se cambia repitiendo palabras. Se cambia habitando una experiencia interna diferente, con suficiente consistencia como para que el sistema nervioso empiece a reconocerla como familiar, como real, como el punto de partida desde el que opera. Aquí es donde la práctica que Neville Goddard describía se vuelve concreta. Él hablaba de lo que llamaba la revisión, la capacidad de revisar mentalmente las experiencias pasadas, no para negarlas, sino para reescribirlas desde el estado que deseas habitar, no como negación de lo que ocurrió,
sino como comprensión de que lo que ocurrió no define lo que eres ni lo que puede ocurrir. Hablaba también de la contemplación de estados, la práctica deliberada de imaginar, con toda la riqueza sensorial posible, cómo sería tu experiencia interior si ya fueras esa versión de ti que deseas ser. No visualizar objetos ni situaciones externas, sino sentir, desde dentro, el estado emocional, la sensación de ser que tendría esa persona, la tranquilidad que tendría alguien que se siente suficiente, la apertura que tendría alguien que se sabe digno de amor, la confianza serena que tendría alguien que sabe que puede lograr lo que se propone. Porque cuando habitas ese estado, aunque sea por unos minutos, algo cambia, no en el mundo, en ti, en la forma en que percibes, en la forma en que te relacionas con lo que te rodea, en las decisiones que tomas de forma casi automática, en las cosas que notas y las que ignoras, en las conversaciones que inicias y las que evitas, en los riesgos que te permites tomar. Y aquí es donde la realidad empieza a responder, no porque el universo te escuche y te envíe lo que pediste, sino porque tú, operando desde un estado diferente, te conviertes en una persona diferente. Y una persona diferente hace cosas diferentes, y hace cosas diferentes con una energía diferente. Y desde esa energía diferente, genera resultados diferentes. No hay magia en esto, hay psicología profunda, hay neurociencia, hay lo que los investigadores llaman neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones neuronales cuando se expone repetidamente a nuevas experiencias internas. Cuando piensas de forma diferente sobre ti mismo de forma consistente, cuando sientes de forma diferente sobre ti mismo de forma consistente, tu cerebro literalmente cambia, crea nuevos caminos, debilita los antiguos, y lo que antes era automático deja de serlo, y lo que antes era imposible empieza a sentirse natural. Este es el punto que cambia la perspectiva. No hay un yo fijo, no hay una identidad inmutable. Hay un conjunto de hábitos de percepción, de patrones de pensamiento, de respuestas emocionales automatizadas que se instalaron sin tu permiso consciente y que se pueden desinstalar, no de golpe, no sin esfuerzo, pero sí de forma deliberada, intencional y profundamente transformadora. Pero antes de llegar a la transformación, hay algo que muchas personas se saltan, y es la observación, la honesta, incómoda, necesaria observación de cómo es exactamente el autoconcepto que tienes ahora, no el que crees tener, no el que te gustaría tener, el que realmente tienes. ¿Cómo lo reconoces? No buscando en tu mente consciente, buscando en tus reacciones automáticas, en lo que sientes cuando alguien te hace un cumplido genuino. Si lo recibes con gratitud o lo minimizas inmediatamente, en lo que ocurre dentro de ti cuando te ofrecen una oportunidad grande, si la primera reacción es apertura o contracción, en cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error, si lo procesas como información útil o como confirmación de que eres deficiente, en cómo te sientes cuando ves a alguien que ha logrado lo que tú deseas, si sientes inspiración o una mezcla de admiración y resentimiento que viene del lugar que dice eso no es para mí. Esas reacciones automáticas son el mapa de tu autoconcepto, son la evidencia más honesta de lo que realmente crees sobre ti mismo, por debajo de lo que te dices conscientemente, y observarlas sin juicio, con curiosidad genuina, es el primer paso de cualquier transformación real, porque no puedes cambiar lo que no puedes ver, y no puedes ver lo que estás constantemente justificando, racionalizando o ignorando. Hay una trampa muy común en el camino del desarrollo personal, y es la trampa de la comprensión intelectual sin transformación experiencial. Hay personas que saben todo sobre el autoconcepto, han leído todos los libros, han visto todos los vídeos, han asistido a todos los seminarios, pueden explicarte con precisión académica cómo funciona el sesgo de confirmación, qué es la neuroplasticidad, que decía Neville Goddard, y sin embargo, su vida no ha cambiado. Siguen en el mismo trabajo que odian, siguen en las mismas relaciones que les drenan, siguen sintiéndose pequeños
insuficientes, atrapados en una versión de sí mismos que no reconocen como propia. ¿Por qué? Porque entender algo en la mente no es lo mismo que vivirlo en el cuerpo, porque el autoconcepto no vive en el córtex prefrontal, en la parte racional del cerebro, vive en el sistema límbico, en el sistema nervioso, en las respuestas somáticas, en las sensaciones físicas, en los patrones de tensión y relajación que el cuerpo ha aprendido a asociar con ciertas experiencias. Para cambiar el autoconcepto, no basta con comprenderlo intelectualmente. Hay que trabajarlo desde dentro. Hay que crear nuevas experiencias internas repetidas con suficiente intensidad emocional como para que el sistema nervioso las reconozca como reales. Hay que habitar el estado nuevo, no solo pensarlo, y esto requiere algo que nuestra cultura no valora suficiente: tiempo, quietud, práctica sostenida, sin resultados inmediatos. Porque vivimos en una cultura de gratificación instantánea que nos ha convencido de que si algo no funciona en 3 días, no funciona. Y cuando se trata de reprogramar patrones que llevan décadas instalados, 3 días no son nada. Pero aquí está la buena noticia. No necesitas años. Lo que necesitas es consistencia. Necesitas encontrar esa experiencia interna, ese estado que quieres habitar y volver a él todos los días, no durante horas. Con minutos es suficiente, si esos minutos son de presencia real, de habitación genuina del estado, no de pensamiento superficial o de repetición mecánica. Piensa en alguien que ha vivido toda su vida creyendo que no es una persona valiente, que el riesgo no es para ella, que es de las que prefieren la seguridad, la certeza, lo conocido, y desde esa historia ha tomado decisiones durante años, ha rechazado oportunidades que implicaban incertidumbre, ha evitado conversaciones difíciles, ha aguantado situaciones que le hacían daño, porque cambiarlas requería un salto al vacío que su autoconcepto no podía sostener. Y entonces, un día, algo ocurre. Puede ser una pérdida, puede ser una conversación que le llega de forma inesperada, puede ser un momento de agotamiento total de seguir siendo quien ha sido. Y en ese momento, algo se abre, una pregunta diferente. ¿Y si no es que no soy valiente? ¿Y si es que nunca me enseñaron a relacionarme de forma diferente con el miedo? Porque la valentía no es la ausencia de miedo. Eso ya lo sabe todo el mundo intelectualmente. Pero lo que pocas personas integran de verdad es esto. La valentía tampoco es la superación del miedo. Es la decisión de actuar desde un estado de conciencia que no necesita que el miedo desaparezca para moverse. Una persona que tiene un autoconcepto de alguien valiente no espera sentirse segura para actuar. Actúa porque su estado de fondo incluye la confianza de que puede manejar lo que venga, no porque sepa exactamente qué va a pasar, sino porque sabe, de forma profunda y no intelectual, que tiene los recursos internos para navegar la incertidumbre. Y ese saber no se adquiere leyendo sobre valentía, se adquiere eligiendo ser esa persona, desde dentro, antes de tener la evidencia externa de que lo eres. Aquí es donde casi todo el mundo se equivoca una vez más. Esperan la evidencia primero. Dicen, cuando logre X, me sentiré Y. Cuando tenga el trabajo, me sentiré seguro. Cuando me amen de esa forma, me sentiré digno. Cuando tenga el dinero, me sentiré libre. Pero la lógica está invertida, porque mientras esperas la evidencia externa para cambiar tu estado interno, estás operando desde el estado viejo, y desde el estado viejo generas las circunstancias del estado viejo, y las circunstancias del estado viejo confirman el estado viejo, y así el ciclo se perpetúa indefinidamente. La inversión que propone Neville Goddard y que la neurociencia moderna está comenzando a validar de formas fascinantes es esta: cambia el estado interno primero, habita la experiencia de ser esa persona primero. No como fantasía escapista, no como negación de tu situación actual, sino como punto de partida real, como postura interna desde la que observas y respondes a tu vida. Y cuando lo haces, cuando genuinamente habitas ese estado con suficiente consistencia, algo extraño y maravilloso empieza a ocurrir.
Empiezas a notar cosas que antes no notabas. Empiezas a responder de formas que antes no respondías. Empiezas a tomar decisiones que antes no estaban disponibles para ti. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú, el observador, has cambiado. Y cuando el observador cambia, lo observado cambia. No metafóricamente, de forma concreta, medible, real. Hablemos de algo más íntimo, de la relación que tienes con tu propia voz interior, porque la mayoría de las personas vive en una relación de conflicto con esa voz. Una voz que critica, que duda, que compara, que minimiza, que dice, no eres suficiente de 1000 formas diferentes a lo largo del día. Una voz que muchas personas creen que son ellas, cuando en realidad es simplemente la voz del autoconcepto limitante hablando. Es la suma de todos los juicios que interiorizaste de otros, reproducidos ahora en primera persona. ¿Has notado alguna vez que la forma en que te hablas a ti mismo cuando cometes un error es exactamente la misma forma en que alguien importante de tu pasado te hablaba? Que las palabras que usas para criticarte tienen el mismo tono, la misma dureza, la misma forma de herir que tenían las palabras de alguien que estuvo en tu vida cuando eras pequeño. No es casualidad, es que literalmente interiorizaste esa voz. La adoptaste como tu propia voz crítica interna, y desde entonces, esa persona no necesita estar presente para hacerte daño. Tú lo haces por ella, pero hay algo que necesitas entender. Esa voz no es tú, es un patrón, es un hábito, es una grabación antigua que suena automáticamente en ciertas circunstancias, y como todo hábito, puede ser observado, cuestionado y gradualmente reemplazado por algo diferente. No por una voz más complaciente, ni por un optimismo forzado, sino por algo mucho más valioso, una relación con uno mismo basada en la honestidad compasiva, una voz interior que puede decir, me equivoqué en esto, aquí hay algo que aprender, esto es un área donde crecer, sin que eso signifique que eres menos, que no mereces, que no vales. Esa diferencia entre la crítica destructiva y la honestidad compasiva es la diferencia entre un autoconcepto que se contrae y uno que se expande, uno que se cierra ante los errores y uno que los usa como información. Abstructiva, autocompasiva, uno que necesita ser perfecto para sentirse válido y uno que se sabe válido independientemente de sus imperfecciones. Y aquí aparece algo que Neville Goddard no decía explícitamente en estos términos, pero que subyace en toda su enseñanza, la comprensión de que tu identidad más profunda no está en tus logros ni en tus fracasos, así no está en lo que otros piensan de ti, ni en lo que has hecho o dejado de hacer. Tu identidad más profunda está en la conciencia misma que observa todo eso, en la presencia que está detrás de los pensamientos, detrás de las emociones, detrás de los juicios y las historias. Y esa conciencia, esa presencia, no es pequeña, no es limitada, no es lo que te dijeron que eras en el colegio, ni lo que aprendiste en casa, ni lo que el mundo te ha devuelto como reflejo de tus experiencias pasadas. Es algo más vasto, más silencioso, más real que todo eso. Y cuando empiezas a identificarte con esa presencia, en lugar de con la historia que llevas contando sobre ti mismo, algo fundamental cambia. No porque dejes de tener una historia, sino porque dejas de ser esa historia. La historia se convierte en algo que tienes, en lugar de algo que eres, y cuando la tienes, cuando no estás atrapado en ella, puedes trabajar con ella, puedes examinarla, puedes cambiarla conscientemente. Este es el despertar del que hablan las tradiciones contemplativas, no una experiencia mística reservada para unos pocos elegidos, sino algo muy práctico y muy accesible, el momento en que te das cuenta de que puedes observar tus propios pensamientos sin ser tus propios pensamientos. El momento en que comprendes que la persona que dice «no soy suficiente» es un patrón de tu mente, no la verdad sobre quién eres. Y desde ese momento tienes algo que antes no tenías. Tienes elección. No una elección fácil, no una elección que se ejerce una vez y listo, sino una elección que se ejerce momento a momento, día a día,
en cada situación donde el viejo patrón quiere volver a activarse. La elección de qué historia escuchas, la elección de qué estado habitas, la elección de quién decides ser en este momento. Piensa en alguien que pasó gran parte de su vida creyendo que no era lo suficientemente inteligente, no porque fuera verdad, sino porque en algún momento de su historia alguien con autoridad lo hizo sentir así. Un profesor que nunca le llamó cuando levantaba la mano, un padre que elogiaba más a un hermano, un entorno académico que medía la inteligencia de una sola forma, y ella no encajaba en esa forma. Y durante años, esa persona evitó situaciones que pudieran revelar lo que creía que era su limitación. Evitó opinar en reuniones, evitó postularse a posiciones de liderazgo, evitó escribir, hablar en público, compartir sus ideas. No porque no tuviera ideas, sino porque su autoconcepto decía que sus ideas no valían lo suficiente como para ser compartidas. Y entonces, un día, en un contexto donde por alguna razón no había presión, donde nadie le observaba con expectativa, donde simplemente surgió de forma natural, habló, compartió una perspectiva, y la respuesta que recibió no fue el rechazo que esperaba, fue el reconocimiento que nunca había permitido que llegara. Y en ese momento, algo comenzó a agrietarse en la estructura del autoconcepto limitante. No se derrumbó de golpe. Las estructuras antiguas nunca se derrumban de golpe, pero apareció una grieta, y en esa grieta entró luz. Y esa luz tenía el nombre de una posibilidad nueva. Tal vez sí soy suficientemente inteligente. Tal vez mis ideas tienen valor. Tal vez la historia que he estado contando sobre mí no era tan sólida como creía. Y si esa persona, en lugar de dejar que la vieja historia volviera a cerrar la grieta, decidiera quedarse en esa posibilidad, habitarla, actualizarla con cada nueva evidencia que viniera a confirmarla, la transformación sería inevitable, no porque cambiara el mundo, sino porque cambió el punto desde el que observa el mundo. Hay algo más que quiero explorar contigo, algo que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con el tiempo, con el pasado y con el futuro. Porque el autoconcepto no solo determina cómo te ves a ti mismo en el presente, determina también cómo interpretas tu pasado y cómo anticipas tu futuro. La mayoría de las personas usa su pasado como evidencia de lo que son. Dice, mira todo lo que me ha ocurrido, eso es prueba de quién soy. Mira todos los fracasos que he acumulado, eso confirma que no sirvo para esto. Mira todas las relaciones que han terminado mal, eso demuestra que algo en mí es defectuoso. Y desde esa interpretación del pasado, construye una expectativa del futuro. Un futuro que es básicamente una proyección de lo mismo. Un futuro donde las mismas limitaciones se repiten, donde el mismo dolor se reproduce, donde las mismas puertas permanecen cerradas. Pero el pasado no es una prueba de nada. El pasado es una serie de eventos que ocurrieron desde un estado de conciencia que tenías entonces, y ese estado de conciencia generó aquellas experiencias, no porque estuvieras condenado a tenerlas, sino porque desde ese estado, esas eran las experiencias que podías tener. Cuando cambias el estado, cuando cambias el autoconcepto, cuando cambias la historia que cuentas sobre quién eres, el pasado no cambia en los hechos, pero cambia en su significado. Y cuando cambia su significado, deja de ser una prisión y se convierte en información. Deja de ser la prueba de tus limitaciones y se convierte en el mapa de tu camino de aprendizaje. Neville Goddard hablaba de la revisión como una práctica espiritual concreta, no como un ejercicio de negación, sino como una comprensión profunda de que la memoria no es una grabación neutral de lo que ocurrió. Es una interpretación, una narración. Y como toda narración, puede ser revisada, no para mentirte sobre lo que pasó, sino para elegir el significado que llevas contigo sobre lo que pasó. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que puedes tomar un recuerdo doloroso, uno que has estado usando como evidencia de tu insuficiencia, y preguntarte, ¿qué otra interpretación es posible? No una interpretación más cómoda, una interpretación más verdadera,
Una que no te defina como víctima permanente ni como alguien irremediablemente dañado. Una que te permita ver lo que esa experiencia te enseñó, lo que sobreviviste, lo que te hizo capaz de entender algo que de otra forma no habrías podido entender. Y cuando haces eso, cuando revisas conscientemente el significado de tu historia pasada, algo muy interesante ocurre con la expectativa del futuro. Porque si el pasado ya no es evidencia de tus limitaciones, el futuro ya no es necesariamente una proyección de las mismas. El futuro se abre, se vuelve más disponible, más lleno de posibilidades genuinas que antes estaban bloqueadas por la narrativa del pasado. Este es el punto que cambia la perspectiva de forma definitiva. No eres tu historia, eres el que la cuenta, y el que la cuenta puede decidir contarla de forma diferente. Pero hay una resistencia, siempre hay una resistencia, y es importante hablar de ella con honestidad, porque ignorarla es una de las razones por las que muchas personas se quedan atascadas a medio camino del cambio. La resistencia se llama identidad, porque por más limitante que sea la historia que cuentas sobre ti mismo, es tuya. La conoces, es familiar, y el cerebro humano está diseñado para preferir lo familiar sobre lo desconocido, aunque lo desconocido sea mejor, aunque lo desconocido sea más libre, aunque lo desconocido sea más verdadero. Cuando empiezas a cambiar tu autoconcepto, cuando empiezas a habitar un estado diferente, hay una parte de ti que se resiste, que dice esto no eres tú, que vuelve a los patrones viejos como si fueran un refugio, que sabotea el cambio justo cuando empieza a volverse real, porque real significa nuevo, y nuevo significa desconocido, y desconocido activa el sistema de alerta del cerebro que dice, peligro, vuelve a lo conocido. Esta resistencia no es un enemigo, es simplemente el sistema de protección funcionando como siempre lo ha hecho, pero necesitas reconocerla, necesitas verla cuando aparece, porque si no la ves, te arrastrará sin que te des cuenta, te hará creer que el cambio es imposible, que no eres capaz, que mejor quedarte donde estás, y te habrá convencido de volver a la prisión sin que sintieras las rejas. La forma de trabajar con la resistencia no es combatirla, no es usar fuerza de voluntad para aplastarla, es algo más sutil, es reconocerla, nombrarla y luego elegir conscientemente de todas formas. Es decir, ya veo que mi mente quiere volver al patrón viejo, y de todas formas elijo habitar este estado nuevo, una vez, otra vez más, con paciencia, con consistencia, sin drama, sin esperar que la resistencia desaparezca, sino aprendiendo a moverse a pesar de ella, porque la resistencia no desaparece de golpe, va perdiendo fuerza gradualmente, a medida que el nuevo estado se vuelve más familiar, más real, más habitual, a medida que el sistema nervioso empieza a reconocerlo como el punto de partida en lugar de como el destino. Y en ese punto, el cambio se convierte en quién eres, no en lo que intentas ser, en lo que simplemente eres. Y entonces algo notable ocurre. La vida empieza a reflejar ese estado de formas que a veces parecen sorprendentes, no porque el universo sea mágico, sino porque tú, desde ese estado diferente, percibes oportunidades que antes no veías, tomas decisiones que antes no tomabas, te relacionas con las personas de formas que generan respuestas diferentes, y esas respuestas diferentes, acumuladas en el tiempo, crean una realidad diferente. Es un proceso, no es un interruptor, pero es un proceso real, accesible y profundamente poderoso. Quiero hablarte ahora de algo que raramente se menciona en estas conversaciones, y es el costo de no cambiar, no el costo dramático, no el fracaso espectacular, el costo silencioso, cotidiano, acumulado de seguir viviendo desde un autoconcepto que no te representa, el costo de ir cada día a un trabajo que sabes que no es el tuyo, pero que aguantas porque tu autoconcepto dice que no puedes aspirar a más. El costo de quedarte en una relación que te hace pequeño, porque tu autoconcepto dice que es lo que mereces. El costo de callar tus ideas, tus creaciones, tu perspectiva, porque tu autoconcepto dice que no son suficientemente buenas.
El costo de llegar al final del día con esa sensación vaga pero persistente de que algo falta, de que estás viviendo una versión reducida de lo que podría ser tu vida, de que hay algo más para ti que aún no has alcanzado. Ese costo no se ve en un momento, se acumula silenciosamente, en forma de agotamiento crónico que no viene del trabajo sino de la disonancia entre quién eres y quién podrías ser, en forma de relaciones que nunca llegan a la profundidad que deseas porque tú mismo te bloqueas antes de que lleguen, en forma de oportunidades que pasaron y que en algún lugar de ti sabes que dejaste pasar por miedo, por duda, por la vieja historia que decía que no era para ti. Y no te digo esto para generarte culpa. Te lo digo para que veas con claridad lo que está en juego, porque a veces la mejor motivación para cambiar no viene de la promesa de algo mejor, sino de la comprensión honesta del precio de quedarse igual. Y también te digo esto, nunca es demasiado tarde, no porque sea una frase bonita, sino porque el autoconcepto no tiene fecha de caducidad. Puede cambiar a los 30 años, a los 50, a los 70. Puede cambiar después de décadas de vivir una historia limitante. Puede cambiar después de cometer los errores más grandes que te puedas imaginar. Puede cambiar incluso cuando parece que todo lo externo dice que es demasiado tarde. Porque el cambio ocurre en el interior antes de ocurrir en el exterior. Y el interior no envejece de la misma forma que el cuerpo. La conciencia no tiene arrugas. El autoconcepto no se calcifica irreversiblemente. Hay personas que han encontrado su verdadera identidad a los 60 años y han vivido los últimos 30 de su vida de una forma completamente diferente, más rica, más libre, más auténtica que todo lo anterior. ¿Qué significa encontrar tu verdadera identidad? No significa descubrir un yo secreto y perfecto que estaba escondido esperándote. Significa algo más sencillo y más profundo a la vez. Significa liberarte de las identidades que adoptaste por miedo, por necesidad de aprobación, por adaptación a un entorno que no comprendía quién eras. Significa eliminar las capas de quien aprendiste a ser para sobrevivir y descubrir quién eres cuando no tienes que sobrevivir, cuando puedes simplemente ser. Y lo que encuentras debajo de todas esas capas no es perfección. No es una versión idealizada de ti mismo sin defectos ni contradicciones. Es algo mucho más interesante. Es una persona compleja, multidimensional, con capacidades que no sabía que tenía y limitaciones que puede trabajar conscientemente, con una perspectiva única y genuina sobre el mundo, con deseos que son realmente suyos y no los que le dijeron que debería tener, con una forma de relacionarse con la vida que viene de dentro y no de la aprobación de fuera. Esa persona ya existe, no es un destino, es lo que queda cuando dejas de ser lo que te dijeron que eras. Neville Goddard lo expresaba en términos que tienen una belleza particular. Decía que el mayor descubrimiento que puede hacer un ser humano es que puede cambiar su experiencia del mundo, cambiando su concepción de sí mismo, que no estamos a merced de las circunstancias, que no somos el resultado de lo que nos ha ocurrido, que somos, en cada momento, la conciencia que elige desde qué estado observa su vida. Y esa elección, esa libertad fundamental, es lo que nadie te enseñó. No porque no quisieran, sino porque ellos tampoco lo sabían, porque sus padres tampoco lo sabían, porque vivimos en una cultura que nos enseña a reaccionar ante el mundo, no a entender cómo lo creamos desde dentro. Pero tú, ahora, en este momento, lo sabes. Y el saber cambia las posibilidades, no de forma automática, no sin trabajo, pero de forma irreversible, porque una vez que ves que la historia que contabas sobre ti mismo era una historia y no la verdad, no puedes dejar de verlo, puedes ignorarlo, puedes volver temporalmente a los patrones viejos, pero la semilla ya está plantada. La grieta ya existe, y por esa grieta, con el tiempo y con la práctica, sigue entrando luz. Y la luz en este contexto tiene un nombre muy concreto. Tiene el nombre de la posibilidad de ser diferente, de que la versión de ti que has estado esperando
Esa versión más libre, más completa, más genuinamente tuya, no está en un futuro lejano contingente de circunstancias externas que quizá nunca lleguen. Está disponible ahora, en el estado que eliges habitar ahora, en la historia que eliges contar sobre ti ahora, no mañana, no cuando cambien las circunstancias, no cuando alguien te lo permita. Ahora, desde dentro, desde este momento de comprensión que, si lo dejas, puede convertirse en el punto de inflexión que divida tu historia en antes y después, porque eso es lo que este tipo de comprensión puede hacer. No si la entiendes intelectualmente, sino si la llevas al cuerpo, si la vives, si la practicas con paciencia y consistencia hasta que deje de ser algo que intentas y se convierta en algo que simplemente eres. Y cuando llegues a ese punto, cuando el nuevo estado de conciencia se vuelva tan familiar que sea tu punto de partida en lugar de tu destino, notarás algo que pocas cosas en la vida pueden darte. La sensación de haber llegado a casa, no a un lugar externo, a ti mismo, a quien realmente eres cuando no tienes que demostrar nada, cuando no tienes que protegerte de nada, cuando no tienes que ser lo que alguien en algún momento te dijo que tenías que ser. Esa sensación no es euforia, no es la explosión emocional que venden los vídeos motivacionales. Es algo más quieto, más sólido, más permanente. Es la serenidad de quien se conoce, la confianza de quien se sabe suficiente, la apertura de quien sabe que puede manejar lo que venga. Y desde ese lugar, la vida no se vuelve perfecta. Los problemas no desaparecen, los retos siguen llegando, las pérdidas siguen doliendo, pero la forma en que te relacionas con todo eso cambia, porque ya no estás reaccionando desde un autoconcepto herido que necesita protegerse. Estás respondiendo desde una identidad que sabe que puede, que sabe que es suficiente, que sabe que merece estar aquí, ocupar espacio, tener voz, aspirar, crear, amar y ser amado sin condiciones imposibles de cumplir. Y eso, al final, es lo que significa ser libre, no libre de las circunstancias, libre de la prisión invisible que construiste sin saberlo, con los materiales que el mundo te dio cuando eras demasiado pequeño para elegir. Esa libertad existe. Está disponible para ti, no en algún lugar fuera, en el estado que eliges habitar hoy, en la historia que eliges contar sobre ti hoy, en la conciencia que decides ejercer hoy. Por eso, nadie te enseñó quién eres realmente, pero nadie puede impedirte que lo descubras ahora.